Bienvenidos a nuestro canal, al cual esperamos les gusten tanto los contenidos que les presentaremos, como para acompañarnos en este hermoso viaje. En este video vamos a hablar de El secreto de la fortuna de Elon Musk. Si creas algo útil, el dinero será el resultado final. Elon Musk. Los 6 secretos del fundador de Tesla para convertirse en el hombre más rico del mundo. El titular de Tesla reveló qué es lo que lo motiva a levantarse cada mañana. Y no se trata de dinero. ¿Qué impulsa al hombre con la mayor fortuna? Elon Musk se acaba de convertir en la persona más rica del mundo, superando al fundador de Amazon, Jeff Bezos. El patrimonio neto del fundador de Tesla y SpaceX superó los $185 mil millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, después de que el precio de las acciones de la compañía de automóviles eléctricos registrara un aumento este jueves y alcanzara un valor en el mercado de $700 mil millones. Para la ocasión, la BBC Mundo volvió a publicar una entrevista que el magnate concedió en 2014, en donde daba al menos 6 claves para entender su éxito. 1. No se trata del dinero. Esto es absolutamente fundamental en la actitud de Musk hacia los negocios. Nunca sabe cuán rico es. No es que tenga un montón de dinero en efectivo en alguna parte, dijo. Es solo que tengo una cierta cantidad de acciones en Tesla, SpaceX y SolarCity. Y el mercado le atribuye valor a esas acciones. No tiene nada en contra de la búsqueda de la riqueza, si se hace de una manera ética y buena, pero dijo que eso no es lo que lo impulsa. Musk, que cumplió 50 años en 2021, no espera morir rico. El empresario cree que la mayor parte de su dinero se gastará en la construcción de una base en Marte, y no le sorprendería que el proyecto consumiera toda su fortuna. De hecho, como Bill Gates, probablemente consideraría que terminar su vida con miles de millones en el banco sería una señal de fracaso por no haber hecho un buen uso de ese dinero. 2. Sigue tus pasiones. Esa base de Marte es una pista de lo que Musk cree que es la clave del éxito. Uno quiere que las cosas en el futuro mejoren, dijo. Uno quiere estas cosas nuevas y emocionantes que mejoren la vida, añadió. Toma como ejemplo SpaceX. Musk dijo que creó la empresa porque estaba frustrado porque el programa espacial de Estados Unidos no era más ambicioso. Seguía esperando que avanzáramos más allá de la Tierra y que pusiéramos a una persona en Marte, que tuviéramos una base en la Luna y que tuviéramos, ya sabes, vuelos orbitales muy frecuentes. Dijo, como eso no sucedía, se le ocurrió la idea de la misión Mars Oasis, que tenía como objetivo enviar un pequeño invernadero al planeta rojo. La idea era que la gente volviera a entusiasmarse con el espacio y persuadir al gobierno de Estados Unidos para que aumentara el presupuesto de la NASA. Mientras intentaba que despegara esa idea, se dio cuenta de que el problema no era falta de voluntad, sino más bien una falta de forma de hacerlo. La tecnología espacial era mucho más cara de lo necesario. Así nació SpaceX, el negocio de lanzamiento de cohetes más barato del mundo. Pero aquí está lo importante. Su objetivo no era ganar dinero, sino llevar a una persona a Marte. Musk dijo que se considera un ingeniero más que un inversor y que lo despierta por la mañana es el deseo de resolver problemas técnicos. Ese es su criterio de progreso, más que los dólares en el banco. Él sabe que cada obstáculo que superan sus empresas ayuda a todos los demás que intentan resolver el mismo problema y queda resuelto para siempre. Por eso, planea liberar todas las patentes de Tesla para acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos en todo el mundo. 3. No tengas miedo de pensar en grande. Musk quiere revolucionar la industria del automóvil, colonizar Marte, construir trenes superrápidos en túneles de vacío, integrar la inteligencia artificial en los cerebros humanos y cambiar las industrias de energía solar y las baterías. Su negocio de túneles se llama The Boring Company, pero todos sus proyectos son el tipo de fantasías futuristas que encontrarías en una revista infantil de principios de la década de 1980. Musk no oculta el hecho de que se inspiró en los libros y las películas que consumía de niño en Sudáfrica. Por eso su consejo es no temer a pensar en grande. Él cree que el tener ambiciones bajas está incorporado en las estructuras de incentivos de la mayoría de las empresas. Demasiadas empresas son incrementalistas, dijo. Si eres el CEO de una gran empresa y tu objetivo es algo que sea una mejora modesta y lleva más tiempo de lo esperado y no funciona bien, entonces nadie te culpará, afirmó. Puedes decir que no fue culpa tuya, que fueron los proveedores. Si eres audaz y buscas una mejora realmente revolucionaria y no funciona, definitivamente lo despedirán, argumenta Musk. Él dice que esa es la razón por la que la mayoría de las empresas se enfocan en hacer pequeñas mejoras a sus productos existentes en lugar de atreverse a imaginar otros completamente nuevos.
Entonces, su consejo es asegurarse de que estás trabajando en lo que él llama cosas que van a importar. Dos cosas destacan en la jerarquía personal de Musk de las cosas que importan. Primero, acelerar la transición para abandonar los combustibles fósiles. En segundo lugar, quiere asegurar la supervivencia a largo plazo de la humanidad colonizando Marte y haciendo que la vida sea multiplanetaria. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. 4. Estar listo para tomar riesgos. Musk asumió más riesgos que la mayoría. En 2002, había vendido sus acciones de sus dos primeras empresas, una guía urbana virtual llamada Zip2 y la empresa de pagos en línea PayPal. Acaba de cumplir los 30 y tenía casi $200 millones en el banco. Sus nuevas empresas se enfrentaron a todo tipo de problemas. Los 3 lanzamientos de SpaceX habían fallado y Tesla tenía todo tipo de problemas de producción, cadenas de suministro y diseño. Entonces, golpeó la crisis financiera. Musk dijo que enfrentaba una dura lección. Podía quedarme con el dinero y dejar que las empresas murieran, o invertir lo que me quedaba y tal vez hubiera una oportunidad. Siguió gastando dinero. En un momento estuvo tan endeudado que tuvo que pedir dinero prestado a amigos solo para pagar sus gastos de subsistencia. En ese momento, ¿le asustaba la perspectiva de la quiebra? Él dice que no. Mis amigos hubieran tenido que ir a una escuela pública. Gran cosa. Yo fui a una escuela pública. 5. Ignora las críticas. Ante los problemas de sus compañías. La Schadenfreude. Placer por la mala suerte de otro. Liberal. Fue realmente asombrosa. Dijo Musk. Había varios blogs que contaban el tiempo para la muerte de Tesla. La gente quería que fracasara porque hay una especie de arrogancia en su ambición. Musk rechaza esa idea. Creo que sería arrogante si dijéramos que definitivamente lo vamos a hacer, en lugar de que aspiráramos a hacerlo. ¿Y qué vamos a dar lo mejor de nosotros? Musk asegura que no creía que SpaceX o Tesla pudieran ganar dinero alguna vez cuando las creó. Y la verdad es que nadie más lo creyó, pero ignoró a los apocalípticos y siguió adelante de todos modos. ¿Por qué? Recuerda, este es un hombre que juega el éxito en función de los problemas importantes que ha resuelto, no de cuánto dinero ha ganado. No le preocupa parecer estúpido porque su gran apuesta financiera no ha dado frutos. Lo que le importa es perseguir ideas importantes. Esto hace que la toma de decisiones sea mucho más sencilla, porque puede concentrarse en lo que cree que realmente importa. 6. Disfruta. Musk es famoso por ser un adicto al trabajo. Se jacta de trabajar 120 horas a la semana para mantener la producción del Tesla Model 3 en buen camino, pero parece que también se estuvo divirtiendo. Avivó la controversia en torno a su figura con demandas por difamación, consumo de drogas en vivo y arrebatos en redes sociales. En 2018, tuvo problemas con la Comisión del Mercado de Valores, el regulador financiero de Estados Unidos, cuando tuiteó que planeaba sacar a bolsa Tesla. Cuando la pandemia de COVID-2019 obligó a cerrar Tesla, la producción en su fábrica en la bahía de San Francisco se convirtió en un firme opositor a las restricciones por el coronavirus. En Twitter, calificó como tonto al pánico por el virus y describió las órdenes de quedarse en casa como un encarcelamiento forzoso, diciendo que eran fascistas y una violación de los derechos constitucionales. Luego anunció planes para vender sus posesiones físicas, diciendo que pesan. Sin embargo, su comportamiento impredecible no parece haber afectado sus negocios, y el empresario sigue siendo tan ambicioso como siempre. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.